Hola amigos de Magacinema, es un placer estar este ratito con una directora que seguro que ya os resuena casi a leyenda, porque su película Nina, pues yo creo que nos ha disparado en el corazón, en el sentido crítico más de uno. Y estoy aquí con Andrea Jaurrieta, que estos días participa en el Festival de Cine por Mujeres. Bienvenida, Andrea. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarte y bueno, sobre todo, pues hablar contigo de cómo estás viviendo en cierta manera, pues toda esa resonancia, ¿no? Que ha tenido tu película, ¿no? Y que ahora también podemos ver estos días aquí en Madrid, en el Festival de Cine por Mujeres, que celebra una estupenda nueva edición. Pues mira, yo estoy encantada con el hecho de que desde que estrenamos el mayo, bueno, perdona, el marzo en Málaga y luego en cines en mayo, la película no ha parado de moverse por todos lados y de verse. Y ahora se ha vuelto a ver en pantalla grande en Madrid gracias a este festival de cine por mujeres, que es un festival donde nos cuidan muy bien a todas las directoras seleccionadas en el festi. Y lo que más ilusión me está haciendo es que las nuevas generaciones, la gente joven, desde que ha salido en plataformas, lo está viendo un montón. Está viendo un montón la película, que era una cosa que a mí me frustraba un poco. Y veo que está conectando mucho, ¿no? Como tiene tan mala leche la peli, pues los jóvenes y las jóvenes que están cabreadas, pues conectan bien. Es interesante, siempre comento este concepto del Festival de Cine por Mujeres, porque no hablamos ni mucho menos de la etiqueta cine de mujeres, cine para mujeres, sino lo interesante es que tenemos un espacio, ¿no? Que suena a casa, ¿no? Que es casa, ¿no? Para presentar tantos y tantos proyectos, también de nuevas directoras y de otras geografías que de otra manera pues no podríamos ver aquí en España. Claro, exactamente. O sea, en Madrid creo que estamos un poco faltas de festivales fuertes que traigan, pues como puede llegar a Donostia, puede llegar a Barcelona con el DA, o a otras ciudades llegan muchas películas, ¿no? Que de otra manera no llegarían a cines. Y creo que el Festival de Cine por Mujeres, centrándose también en directoras, nos hace llegar películas de todas de toda la geografía con retrospectivas incluso, ¿no? Anteriores de directoras antiguas. Entonces me parece una propuesta interesantísima y de hecho eso demuestra que estén siempre llenas las salas, claro. Claro, y a mí me parece fantástica una definición que hiciste una vez de ti misma en una entrevista, y es que te sentías un poco francotiradora. Me parece una definición excepcional. ¿Cómo es eso? Sí, soy un poco francotiradora, es verdad. O sea, fui francotiradora con mi primera peli cuando la autoproduje, con esos tintes surrealistas que tenían, que se escapaba de todo lo que nadie me quería financiar porque nadie me dio dinero para esa película. Y me siento un poco francotiradora ahora porque he decidido ir por un camino, ¿no? Con mi segunda peli como muy personal, muy mezclando géneros y escapando un poco de las corrientes que existen para lo bueno y para lo malo, claramente, porque si vas por la corriente establecida, pues llegarás igual a más sitios o tendrás más dinero, y si vas un poquito como francotiradora por tu propia corriente, pues siempre es más difícil, ¿no? Pero bueno, creo que en la diversidad de voces es donde reside realmente lo interesante en la cultura, y creo que como directoras tenemos que defender nuestra diversidad de voces.
Sí, porque además, bueno, este contexto va cambiando, menos mal va evolucionando, pero es cierto que es complejo encontrar una directora detrás de un blockbuster, las hay pocas, o detrás de una película, por ejemplo, de acción, un thriller realmente vertiginoso, o por ejemplo, en este caso, con esa coralidad de tono western, ¿no? Sí, bueno, yo estoy súper orgullosa de que este año una de las películas más taquilleras en España está siendo La Infiltrada, que es un thriller dirigido por una mujer, que es Arantxa Echevarría. O sea, que guay, ¿no? Que de repente Efectivamente. una productora apuesta por un thriller blockbuster, se lo da a una directora y funciona. Es como, está claro que podemos hacer las mismas cosas que durante años los encargos que les han dado a ellos, ¿no? O sea, estamos disponibles y podemos hacerlo bien. Eh, También por mi parte, sin haber entrado en el mundo blockbuster, ahora estoy haciendo una serie que igual es mi propio blockbuster, ¿no? Porque es mi encargo, pero eh, con nuestras propias voces como directoras también es interesante eso, ¿no? Tengo muchas ganas de ver ahora Salve María, que también me han dicho que tiene un estilo muy particular. O sea, yo creo que lo interesante es apostar por una misma, hacerlo tú por ti misma, porque realmente si tú no defiendes tu voz y defiendes tu punto de vista, es mucho más difícil que confíen en ti. O sea, es como que nuestro margen de riesgo es menor, porque parece que nosotras siempre tenemos que hacer la obra maestra, ¿no? Si fallas un poco, si no consigues ser brillante o tener una voz propia o destacar en cualquier cosa que hagas, es muy fácil aniquilarnos. Entonces, una vez decía Celia de Molina, ¿no? La actriz que también dirige y así decía, yo quiero hacer mi truño, quiero tener la posibilidad de hacer un truño. Dejadnos de hacer truños como hay directores que han hecho toda la vida truños, ¿no? Bueno, pues yo no es que quiera hacer un truño, pero sí que creo que es interesante el hecho de que nos dejen hacer nuestras propias películas con nuestros propios puntos de vista, que son interesantes y son diferentes, claro. Este derecho, como esta vez, ¿no? Parece que lo pide Nina, ¿no? En la película, porque es imposible no tener en la cabeza, ¿no? Ese texto brutal. Yo, de hecho, lo tengo muy fresco porque vi una adaptación, pues, hace menos de 2 semanas en Teatros del Canal, maravillosa, de una compañía argentina. Y claro, la gaviota de Chekhov, ¿no? Como símbolo universal. Y claro, esa Nina ya se ha cansado, digamos, de ser simplemente una víctima, ¿no? Claro, claro, o sea, hay un trabajo muy fuerte de adaptación del guión, ¿no? De la obra de teatro original que es Nina de José Ramón Fernández, que a su vez parte de La Gaviota. Entonces, todo el trabajo que he hecho de adaptación de esos dos textos, uno que es universal y el otro que es más contemporáneo, ha sido un trabajo de 2 años. O sea, estuve 2 años. El viernes doy una charla para el máster de guión que organiza Alma y quiero mostrar un poco eso, ¿no? Cómo coger las palabras y los personajes que han existido, cómo los he traído al presente, cómo le he dado una vuelta a esa Nina pasiva o a esa Nina sufriente y la he convertido en una Nina cabreada, trayéndolo un poco como al signo de los tiempos, ¿no? Que se dice en inglés, como al presente y a lo que estamos ahora mismo viviendo y dándole esa pátina un poco como de heroína coreana, que me interesaba también mucho. Eh, bueno, ha sido un trabajo muy intenso y creo que si tú has visto La Gaviota, si la has leído, puedes identificar en esos personajes reconstruidos en mi película dónde están, ¿no? Está Trigorin, que es Pedro, está Arcadina, que es Irene, está Treplez, que es Gaby, y todos están dados una vuelta, pero la esencia de los personajes de Chekhov está ahí. Incluso hay algunas escenas que son literalmente extraídas de La Gaviota, ¿no? La escena en la que, sin querer hacer spoiler, pero hay un acercamiento un poco perverso entre Pedro y Nina, que le está leyendo un texto y él le dice, ay, ojalá volver a tener 15 años, ver la vida por delante. Eso está cogido de La Gaviota y traído a mi película. O sea, que hay muchísimo trabajo de reconstrucción y de adaptación del texto. Sí, y además, bueno, vemos numerosas influencias, ¿no? De cine.
Yo te he escuchado hablar de muchos títulos. Bueno, se ha comparado la película con Almodóvar. Por supuesto, nos tiene que pasar por la mente pues ese clásico que es Duelo bajo el sol. Bueno, muchísimas. Yo sé que, por ejemplo, pues admiras a directores como Cassavetes. Entonces, en fin. Pero yo me preguntaba, por ejemplo, a la hora de hacer la película, si has tenido de referente, o quizás al contrario, películas que se han hecho digamos, de puro western protagonizadas por mujeres, porque sinceramente cuando vemos un poco y sobre todo de Hollywood, ¿no? Se nos caen un poco, ¿no? Se nos, los suelos, ¿no? Se nos cae todo porque verdaderamente muchas veces ha sido caricaturesco, ¿no? O muy dependiente de los personajes masculinos. Entonces, es complicado, ¿no? Encontrar esas, digamos, esas huellas, ¿no? De las mujeres en el western de una forma sencilla. Totalmente. Y yo creo que por eso también cuando empecé a mover el proyecto por televisiones no lo entendían, ¿no? Porque, claro, yo estaba cogiendo ese espíritu de los personajes del western, pero le daba una vuelta y era una mujer ahora aquí misteriosa, vengativa y creo que no estamos acostumbrados, ¿no? A verlo. Y para mí el mayor referente era, como bien has dicho, era Duelo al Sol y Johnny Guitar, que son unos personajes femeninos fuertes, protagónicos, con sus turbulencias, sobre todo en Duelo al Sol, ¿no? Que ya está enamorada del malo y al mismo tiempo lo quiere matar y es una pasión fuerte. Pero lo que sí sucede en la historia del cine, y ahora ya me pongo modo profesora de historia del cine, es que cuando se han hecho westerns protagonizados por mujeres en el cine clásico, por alguna extraña razón, siempre los han tildado como melodramas. ¿Sabes? En cuanto las mujeres tenían pasiones y esas pasiones llevaban a hacer ciertas cosas, ya no les parecía un western puro, sino que les metían en el género del melodrama. Pasó con Johnny Guitar, pasó con Dura al Sol y habrá pasado con más, ¿eh? O sea, pero para mí estos dos grandes referentes que tenía, que eran estos dos, casualmente ha pasado eso. Es verdad que Nina también tiene tintes de melodrama porque me flipa el melodrama y quizá por eso me relacionan con Almodóvar, en cierto modo, que me parece a mí eso, bueno, una sobrada, claro, porque para mí es un maestro. No es que yo me compare, pero me gusta cuando dicen eso. Entonces, o sea, era como coger estos arquetipos que siempre han sido súper masculinos, porque lo son, y darles una vuelta. Entonces, en el momento en que le das una vuelta, ya los motivos de esa venganza tienen una impronta absolutamente femenina, como en este caso es el abuso de lo que habla la película, y esa sangre que aparece en la película, que solo aparece de un lugar y es del cuerpo de ella, ¿no? O sea, un elemento que en las películas western es fundamental, es la violencia, es la sangre, es eso, aquí de repente de donde sale es puramente femenino. Entonces es como darle como una vuelta de tuerca a todo, a los personajes, a cómo se comportan, a que el que cuide sea el amigo, que ella sea la que viene a vengarse, que los personajes que están en ese salón, que es el casino del pueblo, no sean hombres borrachos, sino que sea una mujer con su hija que dice, un momento, no puedo, tengo la... O sea, era coger las cositas y con sutileza, con mucho trabajo, pero con sutileza dar una vuelta. Entonces, yo entiendo que haya gente que diga, pero esto, ¿por qué es un western? Porque de repente estoy rompiendo, ¿no? Esos arquetipos marcados más masculinos del western, pero están ahí todos, están todos los elementos. Entonces, bueno, mucho trabajo. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Yo me acuerdo porque yo fui, digamos, espectadora de ese blog que hiciste con Ana Díaz, ¿no? Donde cómo hacer una película, no morí en el intento. Y me acuerdo que decías, es que bueno, hacer una película sin presupuesto, sin poder pagar dignamente al equipo, a los actores, eso no se puede considerar trabajo, ¿no? Porque en realidad, o sea, quizás ese es uno de los grandes dilemas, ¿no? La profesionalización, ¿no? La dificultad muchas veces de sacar adelante esos proyectos pues, de una forma técnicamente tangible y adecuada, ¿no? Bueno, es que es complicado y cada vez es más complicado. Nosotros con Ana de Díaz nos la autoprodujimos y pagamos a todo el mundo, pero pagamos una miseria y, o sea, todo el mundo sabíamos a lo que íbamos a una y lo que había y no hubo dobleces porque era como se hizo. Y en esta sí que hemos podido tener un presupuesto un poco mayor, que para mí es superproducción comparado con la anterior, pero que realmente no es tanto. O sea,
La película se ha rodado con 1,5 millones, que es más de 10 veces el presupuesto de Ana, es 15 veces el presupuesto de Ana de Díaz, pero aún así hemos tenido que capitalizar parte de nuestro salario, los productores, yo como directora, o sea, como que tuvimos que poner mucho de nuestra parte porque realmente nos costó muchísimo financiarla, nos costó mucho sobre proyecto que entendieran qué estilo de película y qué género era porque se salía de esos moldes preestablecidos. Y bueno, pues Claro, eso. efectivamente es complicado. Tú también lo hablábamos, mira, acaba de pasar, ¿no? Pues del terror de los géneros, ¿no? La necesidad de los géneros, bueno, contabas hace tiempo una anécdota, ¿no? De vender a Estados Unidos y claro, es como, ¿qué género, no? Porque allí lo de estas etiquetas de género pues son importantísimas a la hora de vender el producto. Pero claro, yo creo que en algo que somos especialistas también en nuestro cine, ¿no? Así como haciendo una panorámica general, es en eso de romper con los géneros. Claro, o sea, estamos en 2024, ya los géneros evolucionan, ¿no? No puedes hacer un género puro. Yo es lo que yo siempre cuento esa anécdota de Estados Unidos, que me decía, ¿pero qué género es Ana de Día? Y yo le quería contestar, los géneros han muerto, viva el género. Y no me, Iván, mi socio, no me dejó porque era una flipada, es verdad. Pero es que pienso un poco eso, ¿no? Pienso que a día de hoy la hibridación de géneros es como lo que va a salvar también un poco al cine y va a hacernos evolucionar. Sí, pues eso pasa todo el rato, ¿no? Si en literatura no se evolucionara, seguiríamos con una novela, seguiríamos escribiendo El Quijote y sigue evolucionando y de repente tienes, yo qué sé, ¿no? Cortázar, por poner así uno mítico, que cambia, que evoluciona y cambia las reglas y el cine también se cambian, ¿no? El problema que veo en el cine un poco en ese sentido es que al ser una industria que también es entretenimiento, es una industria cultural, pero que mueve mucho dinero para hacerse y tiene que recuperar en taquilla, el nivel de riesgo es más difícil. Entonces, eso es un poco putada, porque al final parece que solamente se puede invertir dinero en películas que cumplen ciertos requisitos, que es lo que después va a hacer que recupere el dinero. Si quieres investigar un poco más o romper con lo preestablecido o ir un poquito más allá, sabes que o no vas a conseguir todo el dinero para hacerla o luego no va a ir el público a verla. Entonces, creo que todavía nos queda un buen camino para poder seguir creciendo. Sí, es que eso genera presiones, obviamente, y no sé, siempre se habla, en literatura hablamos mucho, ¿no? De cómo superar la primera novela o el primer bestseller en algunos casos, pero, por ejemplo, cuando tienes una segunda película pues, tan abrazada por la crítica, por el público, en fin, ¿resulta difícil eso de plantearse la tercera? No, yo estoy deseando terminar la serie que estoy haciendo, que afortunadamente me va a dar de comer el suficiente tiempo como para poder meterme en una tercera película, pero estoy deseando ponerme a escribir porque, bueno, yo hago cine como una manera de expresión, entonces como que lo necesito, ¿no? Luego he tenido la fortuna o el trabajo duro que me ha hecho conseguir esas dos películas que de alguna manera, bueno, pues habían quedado, han sido bien recibidas y todo bien, pero espero que sea el comienzo de una larga carrera, ¿no? Y seguir evolucionando. Entonces, no sé, tengo muchas ganas de ponerme. Los procesos son tan largos que necesitas armarte de paciencia y la tercera, pues espero que cueste menos hacerla que las dos primeras, pero aún así tengo que estar como muy, muy enamorada de una historia y de una idea para poder enfrentarme a ello, porque es que van a ser mínimo 2 o 3 años. Esos 2 o 3 años vas a pasar por todas las fases del mundo y con suerte se terminará haciendo. Es que es muy duro, es muy duro. La gaviota hay un personaje que dice, aquellos otros años, los mejores de mi juventud, cuando empezaba mi carrera literaria, fueron para mí un continuo martirio. Yo no sé si te sientes algo identificada porque quizás con la experiencia y con la madurez, y hago el apunte de que las mujeres, no sé, creo que los años nos sientan muy bien en ese sentido, por lo menos nos dan una estabilidad y un resuello importante. Entonces, no sé si en ese sentido quizás has desarrollado entonces la capacidad de disfrutar cada vez más con tu profesión, con tu oficio, con el proceso creativo.
tengo mis momentos. Mira, el otro día me tocó rodar en 2 unidades en la serie y iba de una a la otra en un coche que me llevaban y de repente pensé, joder, como momento de realización, ¿no? De estar en el sitio y decir, es que me están llevando en un coche de un sitio a otro porque soy la directora, estoy dirigiendo, ¿no? Estoy en el lugar que quería estar. Y tuve un momento con la música y todo de, oh, guay, pero son los menos, ¿eh? O sea, eh, cuesta porque a mí lo que me pasa un poco es que es todo tan, ¿cómo se dice? Cuando no es constante, no sé la palabra, ¿no? Inestable. Es todo Sí, tan que es una inestable persona muy inestable. que creo que no te permite disfrutar del todo, ¿sabes? Porque sabes que en los momentos que va bien, luego seguro que viene un momento en el que va a ir mal. O sea, no he conocido el momento en el que todo sea guau, 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 que seguro que existe. En mi caso no. Entonces, bueno, creo que he aprendido a vivir con eso y hay momentos que lo llevas mejor y momentos que lo llevas peor, pero no, todavía se me está yendo la juventud y todavía no he conocido ese momento de, de sentirme absolutamente realizada por lo que hago, porque la inestabilidad está ahí. Y por ejemplo, yo no he querido spoiler, pero sé que estabas con una serie. No sé si hay algo que me puedas adelantar. Algo que me Pues creo que puedas. Para no. ir metiendo bocado. Es A ver, complicado, ¿no? se llama Cochinas y es para Amazon. O sea, eso creo que está publicado. Pero creo que no, todavía no han lanzado ni nota de prensa ni nada. Está escrita por Carlos Del Hoyo e Irene Bohollo. Y yo dirijo 4 de los 8 capítulos. Como que llevo todo el verano trabajando, dándole el tono un poco a la serie. Y creo que hasta ahí puedo leer, porque justo hoy además estaba hablando con el productor y le he dicho que tenía una entrevista y digo algo de cochinas y me ha dicho, no, todavía no puedo. No puedo decir más. Bueno, pues saltamos de bando, pero sí que aprovechamos, te tomo un poco el guante, porque hablábamos del tema de darle del tono, ¿no? a la serie. En ese caso, por ejemplo, vemos una evolución también desde tus cortos de un estilo un poco, digamos, más naturalista a unos tonos más surrealistas. Y yo no sé si eso para ti ha sido algo totalmente natural. Hablábamos de los géneros, pues igual pasa, ¿no? A la hora de crear, ¿no? Que uno pues va ampliando miras y sobre todo va recorriendo camino, ¿no? Sí, totalmente. O sea, sí, creo que siempre ha habido una mirada en todo lo que he hecho más hacia el cine de los años 60, 70, creo, ¿no? Pienso en mis cortos iniciales, en A pleno sol, que es una práctica que hice en la SCAC, que me gusta mucho, que miraba hacia Ascensor para el Cadalso, que es una peli del 59, Los años de Irán miraba más hacia Antonioni por la concepción del espacio, eh, el siguiente, algunas aves vuelan solas, estaba inspirado en Viaggio in Italia, que en español es Te querré siempre de Rossellini. O sea, como que siempre miro hacia allí. Entonces, aunque sí que parece más naturalista quizá por los temas que trataba, en A pleno sol igual no tanto, sí que he mirado siempre más al cine, dentro del cine, inevitablemente, en la planificación y en todo. Entonces yo creo que en los largometrajes es como que ha sido una evolución natural, ¿no? Como sin dejar de mirar a ese cine, igual en Anadería, pues eso, que estaba Cassavetes o Fassbinder, Vigas Luna, David Lynch, ¿no? Como algo un poco más por ese lado más surrealista o experimental. En esta última también vuelvo a mirar al cine clásico. O sea, es como que inevitablemente lo que une a todas mis pelis, yo creo que es eso, es ese amor al cine y a mirar la realidad a través del cine. Y bueno, y cada historia como que me pide ser contada de una manera, ¿no? Como que, o sea, es como que la plan y la pienso a través de las historias que escribo, no sé, es curioso. O sea, no pienso la plani antes, sino que escribo la historia y de repente voy viendo que hay referencias a muchas cosas que he visto antes. No sé cómo explicarlo. Pero, por ejemplo, también es
una necesidad o es un acto consciente el que desde tus inicios, ¿no? Tuvieras puesto ese foco en los personajes femeninos? Que hay una búsqueda precisa de ti misma también en ese proceso, de quién eres, de cómo eres. ¿Es una mirada más social y crítica hacia afuera? ¿Qué me dirías sobre esto? Pues yo creo que cuando empecé a escribir y dirigir cortos y así, ni me lo planteaba, ¿no? Era como quería expresar unas ideas y como mujer, pues me salía a contar historias de mujeres, pero no había una intención política ni nada, porque creo que el despertar ha sido posterior, ¿no? De darte cuenta de que detrás de esos personajes que estaba creando podía haber una intención igual inconsciente, pero que sí que era de dar, no, dar voz no me gusta, pero de generar unos personajes donde yo me sintiera identificada. Bueno, yo creo que es mi forma de ver el mundo y la siguiente que quiero también son dos mujeres, o sea, si quizá un día escriba una película donde hay un hombre protagonista, pero es que, como te he dicho antes, yo considero el cine una forma de expresión más que unos encargos, más que entretenimiento, como que lo que más me gustaría sería poder unir mi autoría con el público, ¿no? Como poder llegar al público pero sin perder mi forma de contar las historias. Y como pongo todo mi ser ahí, pues inevitablemente son personajes femeninos y espero personajes femeninos difíciles, ¿no? Que no sean personajes femeninos de, pues, o blancos o negros, sino con sus matices y sus cositas. Claro, y ahora, por ejemplo, rodar una serie es como reconocerte en otra faceta, ¿no? Porque además una historia dada, ¿no? De repente te viene un texto, ¿no? Te viene un guión y en ese sentido ahora tú eres quien un poco ya tiene la parcela y a partir de ahí pues construye. Total, y aparte es todo un equipo que no conocía a nadie, o sea, es todo un equipo nuevo, que yo siempre trabajo más o menos con los mismos, somos como muy familia, y está siendo una experiencia de aprendizaje total, o sea, primero porque por primera vez no produzco, con lo cual estoy como así dirigiendo, no escribo, no produzco, solamente pongo la cámara con los actores. Entonces, está siendo guay por eso y porque al ser una serie que tiene más presupuesto que mis películas, de repente tengo más cacharritos para poder mover la cámara, para poder hacer planos más complicados. Entonces, bueno, está bien porque, o sea, yo todos los días puedo coger una grúa y hacerte así. Y en Nina no teníamos para grúas. Bueno, en Ana de día ya ni te cuento, ¿no? Pero, o sea, de repente puedo hacer esas cosas y creo que me va a venir súper bien para aprender como directora muchas cosas, o sea que no hay mal que por bien no venga. No hay mal, me refiero a que el hecho de que tenga que hacer encargos para poder seguir haciendo mis pelis me parece un mal, un signo de lo que de los tiempos, de nuevo digo esta expresión, que es como, bueno, pues ya está, hay que hacer series, ¿no? Porque si no, no tienes dinero para poder centrarte en una película de autor. Pero creo que todo está siendo bastante positivo. Sí, también estamos viviendo ahora un nuevo, digamos, una nueva época dorada, ¿no? De las series, porque realmente las series siguen siendo series, pero creo que sí que ese apunte de decir, es que parece una película, ¿no? Es como cine. Bueno, es que las series, ¿no? Tienen su propia personalidad, pero hoy en día los medios están a disposición. Total, total. De hecho, a mí cuando me llamaron para hacer esta, era como, hemos visto tus pelis y queremos darle un tono cinematográfico a la serie y como más indie y nos encajas. Y entonces, pues, sí es verdad que no es lo mismo que una peli, ¿no? Porque una peli, yo soy la directora, tengo unos productores que afortunadamente me han dicho que sí a todo lo que quería, menos a cosas de dineros, pero es decir, que el presupuesto era limitado, pero todo lo demás era una libertad creativa absoluta. Y aquí yo dirijo, pero tengo unos showrunners, tengo unos productores, tengo la plataforma, o sea, no es la misma libertad creativa, pero sí es verdad que si apuestan por ti te dan un poquito de carta blanca de hazlo, daros una propuesta, ¿no? Y que nos encaje. Así que bueno. Claro, efectivamente. Y creo que no debemos dejar pasar, pues, una de las cuestiones, la realidad siempre golpea dos veces. Y bueno, tu película, Nina, creo que una de los, digamos, de las líneas transversales es el consentimiento.
Y en este caso, bueno, estamos viendo cómo es un debate o cómo es una cuestión endogámica, ¿no? En la que tenemos que seguir trabajando. Sí, claro. El otro día mi padre me dijo algo así como, joder, tu película ahora con todo lo que está pasando tendría que tener una segunda vida. Digo, bueno, papá, en plan de, no hay mal marketing, ¿no? Muy triste ese concepto. O sea, pues bueno, supongo que yo llevaba con esta película desde 2019 que empecé a escribirla y de repente lo que has escrito en teoría y basándote, hablé con muchas psicólogas y basándome en casos reales que parecía que eran aislados, han pasado a primera plana, ¿no? Porque a nadie nos sorprende esto, o sea, se ha visto durante toda la historia, pero de repente hay figuras que no te esperabas que fuera a pasar esto y que creo que, bueno, es muy decepcionante. Es como incluso en la gente joven, ¿no? Las nuevas generaciones que parece que estamos mucho más concienciados con esto, hay algo estructural, hay algo desde el poder que hace que todo se pervierta y siempre se pervierte casualmente hacia el mismo lado, ¿no? Hacia el abuso de poder. Y siempre a través del sexo, o sea, no sé cuántas cosas tienen que pasar y cómo tenemos que evolucionar para que empecemos a ser conscientes de que es necesario ese cambio, muy necesario. Sí, y además me acuerdo de una película de Manuel Gutiérrez Aragón, que era La vida que te espera, y había una frase que me dejó huella, que decía que todo lo que no se dice se borra. Creo que es importante tener esto en cuenta, ¿no? Supongo que cuando uno es cineasta, lo lleva en el alma, ¿no? Es importante que esas palabras no queden en vacío, sino que tengan un portavoz. Claro, y luego me hace mucha gracia porque, no sé, hay gente que decía, "Oh, es que otra película más del mismo tema". Es como, pues es que a lo mejor es un tema que es de plena actualidad, ¿no? O sea, es un tema que nos está moviendo a contar historias desde muchos puntos de vista porque está sobre la mesa. Lleva muchos años silenciado y ahora se está empezando a hablar, exactamente. Y cuando lo hablas, existe. Hay gente que me ha preguntado por qué he mostrado en la película la escena más dura de todas, ¿no? Que no es explícita, pero es dura. Se Eh, sobreentiende, sí. sí, exacto, siempre es, bueno, no vamos a hacer spoiler, pero bueno, que es una escena que podría haber elegido no mostrarla y sin embargo cuando me la han preguntado, digo, es que yo tenía muy claro que lo tenía que mostrar, porque si no se queda en el mundo de la teoría, de donde, ¿no? Sí, qué malos son los abusadores y qué tal. Y creo que todo tiene más matices, porque los abusadores no son unos ogros que vienen y te cogen y te voy a abusar, ¿no? Te van engatusando y te engatusan y cuando ya estás ahí, no sabes cómo has llegado ahí y te dejas llevar, pero al mismo tiempo, o sea, es muchísimo más complejo psicológicamente. Entonces, creo que mostrarlo con la crudeza que tiene encima, con la diferencia de edad que pasa en la película, es mucho más desagradable. Y fue una opción que tuve siempre muy claro. Además, desde guión estaba como escrito de manera que te echaba para atrás, ¿no? Entonces, si no lo muestras, no existe. Si nos seguimos callando, seguirá ocurriendo y seguramente va a seguir pasando inevitablemente porque es una cosa, como digo, estructural, pero por lo menos ya lo estamos poniendo sobre la mesa, ¿no? Para hacer reflexionar, Sí, sí. no para dar lecciones, sino Sí, para que la gente piense. justo de este tema hablaba el otro día con Paz Vega, que tiene a la cartelera su primera película como directora, Rita, ¿no? Y Ah, hablábamos sí. de eso, de lo insidioso, ¿no? Que puede llegar a ser este comentario de, bueno, pero otra vez una película de, y Ya. otra vez las mujeres hablando de, y parece que a veces hay muchos intereses cruzados, ¿no? En meter a las mujeres, en meternos como una especie de caja de zapatos, ¿no? Eso es Mm. peligroso también, ¿no? Bueno, claro, es que si hiciéramos si nos pusiéramos a poner en números los temas que se han tratado infinitas veces en el cine desde el punto de vista masculino, seguramente se repiten millones de veces, ¿no? O sea, las escenas de padres salvando a la hija o salvando al mundo, lo que sea, y se han repetido 100 años esas películas, la misma estructura, los mismos personajes. De repente, en estos años, nosotros hablamos de temas que pueden estar más relacionados con nuestro género, y de repente otra más, ya está, el mismo tema, que es como tronco, o sea, llevamos muchos años
escuchándoos, también escuchándonos a nosotras. Además que no todas las películas son iguales, no nos metáis en la misma caja. Un poco, ya para ir cerrando nuestra entrevista, hablábamos antes de esa faceta tuya, mencionabas la faceta tuya como profesora, ¿no? Y a mí me ha quedado un poco la curiosidad de, bueno, pues cuál es el feedback de tus alumnos, ¿no? O si hay un ejercicio de clase de poner algún fragmento y de repente ellos pueden de alguna forma localizar, pues, por ejemplo, todas esas referencias maravillosas de las que me hablabas. No, pero claro, creo que cuando doy historia del cine, pues se ríen bastante porque soy muy apasionada, entonces les pongo igual una escena. Pues escenas muy antiguas, por ejemplo, les pongo la presentación del personaje de John Wayne en La Diligencia, ¿no? Claro, como he estado con tanto el western con Nina, sí que tenía muchos ejemplos para hablar de cosas de este tipo de películas porque me había visto muchas para la película, para mi película. Y entonces hay el momento en que presentan a John Wayne es un traveling in, que llegas a su cara contrapicada, le cae la gotita de sudor, el pañuelito le hacía así, incluso se va un poco de foco de lo rápido que entra, así como héroe. Y yo le echaba para atrás y para adelante, pero mirad esto, play, rewind, play. Entonces me ríen, ¿no? Porque es como, joder, esta profesora está chalada. Pero si hay algo que me gusta y que recibo como feedback es que creo que para dar clase tienes que tener pasión por lo que haces. Si das las clases solamente porque, pues como me tocó a mí en la universidad, ¿no? Que son profesores que ya están hartos y repiten lo mismo, pero les importa nada, no todos, pero muchos, no transmites eso a tus alumnos. Y creo que si te quieres dedicar a esto, tanto si eres director como si eres director o directora, actor, actriz, porque he dado en los dos campos, tienes que ser un apasionado. Entonces, bueno, mi forma de enseñar es también que vean más allá, ¿no? De lo que solamente se hace hoy en día. Está muy bien tener referencias actuales, obviamente, porque estamos viviendo el presente, pero ¿de dónde viene esto, no? Igual alguna secuencia actual decía, ya, pero mira, esto viene de aquí y esto a su vez está copiado de aquí. ¿Te encanta Tarantino? Pues mira, Tarantino lo coge de aquí, que lo coge de aquí, que no. O sea, hay tantos ejemplos. Entonces, bueno, si he conseguido que sean amantes del cine y que vean películas más allá de, no sé qué hay ahora de series que puedo decir. No quiero meterme en ningún jardín, así que no voy a decir ninguna. Es mejor que mejor. O sea, No te preocupes porque no eres la primera que lo menciona. Me acuerdo que hace poco un director en una entrevista también hablaba de, como profesor de guión, ¿no? De qué situaciones se encontraba en clase, ¿no? De nombrarles un director o nombrarles una película y de repente un poco caras interrogantes, ¿no? Entre el público, entre sus alumnos. Bueno, es que tenía alumnos actores que no sabían quién era Humphrey Bogart y digo, tío, es un básico. Estás estudiando interpretación, aunque no hayas visto nada de él, tienes que saber quién es, ¿no? O Aunque sea por sea, Casablanca, ¿no? Pero no sé, claro, Casablanca también se la pongo. No sé, me sorprende mucho, ¿no? Y no creo que sea una cuestión de es que no es de mi época, no, es una cuestión de cultura general ya, no sé. claro, no, te entiendo perfectamente. He hecho un poco de Totalmente. menos dar clase, ¿eh? Tengo que decir que estoy muy feliz dirigiendo y siempre ha sido como quiero vivir de dirigir y ahora de repente es como, hay una clasecita, ya me daba. Te daba vidilla, que sí, Andrea. Sí, sí. Y mira, ahora no quiero poner los nervios a flor de piel, pero viene la temporada de premios. Estamos ahí en la antesala y no sé, bueno, si hay expectativas, si hay ilusiones, también por tu propio equipo, ¿no? Por tu actriz, en fin, un poco cómo estás viviendo esta especie de pretemporada, ¿no? De preámbulo. Pues mira, la estoy viviendo de una manera muy realista y es que sé que mi película ha sonado y se ha visto y genial y el feedback ha sido muy bueno, pero es un año donde tenemos grandes nombres y como siempre pasa, los grandes nombres eclipsan, o las grandes producciones eclipsan a las producciones pequeñas. Entonces, bueno, ojalá haya algo. O sea, siento que si te pongo ejemplos técnicos, ¿no? De montaje o de fotografía o de música, si mi película se viera, sé qué posibilidades hay porque es que es la leche, ¿no? El trabajo que han hecho. Pero sé que ante películas grandes, con grandes compañías detrás, con grandes presupuestos de promoción, etcétera, pues muy probablemente se nos vayan a comer. Hmm. Ojalá rasquemos A algo veces.
No le voy a dar importancia. Creo que los Feroz pueden ser más arriesgados en ese sentido, siempre apuestan por cosas más diferentes. Los Forqué ni me lo planteo. Bueno, ojalá. Y si no sale, pues no pasa nada. Me encantaría, por supuesto, porque es un reconocimiento al trabajo de todo el equipo, sea quien sea el que salga nominado. Quizá pueda tener más oportunidades Darío en actor secundario, donde hay menos. Ojalá Aina en actriz secundaria. Patricia va a estar por los destellos y me alegraré infinito por ella. No sé, yo creo que hay que ser realista. Yo creo que también el haber venido de lo más bajo del underground y haberme lo hecho así sola me da también ese punto de estar con los pies en la tierra y decir, bueno, que si no hay nominaciones no quiere decir que sea peor película, es que es una película menos vista, más independiente o lo que sea. Y si hay nominaciones, pues abriré un champán y lo celebraré a tope porque me dará más dinero y más posibilidades de hacer la película como yo quiero. Sí, te iba a decir pues que a veces también tiene mucho de lotería esto de los premios. Al fin y al cabo hay tantos aspectos, empezando por la cosecha del año, pero creo que la buena noticia para todos y en especial pues para los espectadores es que tenemos un año más en este 2004 muchos títulos, directores e historias a las que seguir la pista y creo que en ese sentido, bueno, se puede celebrar que estamos de enhorabuena a todos. Total, y este año hay un montón de directoras con cosas súper interesantes. Muchísimas. Está yendo fenomenal, o sea, es guay, ¿eh? Ya se está equilibrando, ya estamos empezando a ganar tanto el mundo más de festivales como el mundo de taquilla. Ya empezamos a equipararnos. Queda mucho por hacer, pero es una buenísima noticia. Pues te deseamos toda la suerte del mundo porque, oye, a nadie amarga un dulce y sobre Claro. todo, pues esos reconocimientos también cuando vienen de compañeros y de la industria, pues se viven con una especial emoción, pero también te invitamos a que, bueno, aunque así pasen 2, 3 años, nos volvamos a encontrar aquí en Magacinema y a charlar sobre tu nueva película. También mediante la serie que nos presentarás Vale. dentro de un tiempito. Sí, vamos. Es bueno, eso es bueno. Eso quiere decir que no paro de trabajar en lo que quiero, que es dirigir. Así que ojalá nos veamos pronto. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Andrea, y nos encontramos en los cines, en los teatros, bueno, a pie de sala, que siempre es lo mejor, el mejor encuentro. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta pronto, Andrea. Hasta pronto.